Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a Georgina por la invitación al encuentro de hoy. También quiero agradecer a los miembros de nuestra comunidad que de manera sincrónica y diacrónica están presentes en estos encuentros. Hoy en particular vamos a estar leyendo y analizando el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 5, texto 23, pero vamos a partir del canto de Jayo Radha Madhava, luego la lectura del sánscrito de dicho texto, la traducción, el significado. Luego de eso voy a dar una explicación sobre el mismo y ustedes a lo largo de esta charla pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Raja Janaranjana, Yashodanandana Raja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Raja Janaranjana, Yashodanandana Raja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Raja Janaranjana, Yashodanandana Raja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Saknoti Haiva Ya Shodum Praksarira Vimokshanat, Kama Krododvavam Begam Sayukta Sa Sukinara. Traducción: si antes de abandonar este cuerpo actual uno es capaz de controlar los impulsos de los sentidos materiales y contener la fuerza del deseo y la ira, uno se halla bien situado y es feliz en este mundo. Significado, por Srila Prabhupada. Si uno quiere progresar de un modo continuo en el sendero de la autorrealización, debe tratar de controlar las fuerzas de los sentidos materiales. Existen las fuerzas del habla, las fuerzas de la ira, las fuerzas de la mente, las fuerzas del estómago, las fuerzas del órgano genital y las fuerzas de la lengua. Aquel que es capaz de controlar las fuerzas de todos estos diferentes sentidos y que es capaz de controlar la mente, recibe el nombre de Goswami o Swami. Esos Goswamis llevan una vida estrictamente controlada y renuncian por completo a las fuerzas de los sentidos. Cuando los deseos materiales no se sacian, provocan la ira, y a raíz de ello la mente, los ojos y el pecho se agitan.
Por consiguiente, uno debe practicar el controlarlos antes de abandonar este cuerpo material. Se considera que aquel que puede hacerlo está autorrealizado y es pues feliz en el estado de la autorrealización. El trascendentalista tiene el deber de tratar enérgicamente de controlar el deseo y la ira. Shakno tihaiba ya shodum prak sharira vimokshanat kama krodot babam begam sayukta sasukinara. Si antes de abandonar este cuerpo actual uno es capaz de tolerar los impulsos de los sentidos materiales y contener la fuerza del deseo y la ira, uno se halla bien situado y es feliz en este mundo. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasad Swamin iti namine. Omagyana Timirandasya Gyanangena Shalakaya Chakshurumilitam Yana Tasmai Sri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrindam. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Entonces, recuerdo que hace muchos años estaba escuchando una clase de un Swami y antes de comenzar, él dijo: yo ofrezco mis respetuosas reverencias a mi maestro espiritual. Aunque yo he nacido en la oscuridad de la ignorancia, él me ilumina con la luz del conocimiento trascendental. Y este punto se aplica a todos los seres de este mundo. Todos nosotros, hombres, mujeres y demás formas de vida en este mundo material, nacemos en la oscuridad de la ignorancia. Esto hace que nuestras mentes estén siempre llenas de ansiedades, que nuestras mentes estén siempre llenas de deseos. Y estas ansiedades y estos deseos que hay en nuestras mentes nos conducen a que ejecutemos actividades materiales, y esto también conduce a que estemos atrapados en el enredo del ciclo del nacimiento y la muerte. Sin embargo, la ignorancia en la que todos nacemos puede ser contrarrestada. Hay un arma que elimina a este enemigo, que es la ignorancia, pues lo que nos permite superar la ignorancia es el conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento en función de la literatura védica, no estamos haciendo referencia a la mera información, a simples hechos aislados o ideas superficiales. La ignorancia es el enemigo que lo destruye todo, pero a su vez el conocimiento destruye a la ignorancia. Pero cuando hablamos en términos védicos de conocimiento, con la palabra conocimiento estamos haciendo referencia a filosofía trascendental. Y dentro de esta filosofía trascendental hay tres áreas que son fundamentales: metafísica, antropología filosófica y ética. A partir de la filosofía trascendental comprendemos, en base al conocimiento védico, cuál es la causa de todas las causas. Comprendemos quién es el origen de los mundos materiales. Comprendemos a la suprema verdad absoluta. Esta filosofía trascendental, además de esta concepción metafísica de la realidad, nos permite antropológicamente comprender nuestra identidad. Es decir, nos permite despejar el interrogante acerca de quiénes somos, pudiendo captar nuestra esencia más profunda. Y también esta filosofía trascendental centrada en el conocimiento védico, además de su dimensión metafísica, que nos permite captar el origen de toda realidad, que nos permite comprender la identidad de cada ser individual, también nos permite acceder en el plano ético a comprender cuál es el sentido y la meta más elevada de la vida, lo cual implica el restablecimiento de la relación eterna que hay entre el ser individual y el ser supremo. Entonces, la ignorancia es un enemigo, porque la ignorancia nos atrapa, nos condiciona y nos degrada. Pero, según la filosofía védica, el conocimiento nos permite superar esa ignorancia. Y este conocimiento filosófico tiene tres
fundamentales áreas a comprender: metafísica, antropología filosófica y ética. Es decir, saber cuál es el principio de todo, cuál es ese principio sin principio del que todo ha emanado. Poder comprender quiénes somos no en lo aparente, en lo cambiante, sino en lo permanente, en nuestra esencia, y poder comprender cuál es la meta de nuestra existencia en tanto al restablecimiento de nuestra relación eterna como seres individuales con el Ser Supremo. Pero este conocimiento filosófico, metafísico, antropológico y ético que encontramos en los Vedas no es un conocimiento al que podamos acceder de manera teórica o de manera memorística. Este conocimiento trascendental no se capta exclusivamente mediante procesos lógicos o mediante procesos argumentativos. Sí, si bien estos procesos son importantes en la adquisición de conocimiento, no son su única fuente, porque en realidad el conocimiento trascendental puede ser comprendido mediante la práctica del yoga. Es decir, a través de la práctica del yoga podemos tener una intuición metafísica acerca del origen de todo, de nuestra identidad y del sentido superior que tiene la vida humana. Es decir, cuando hablamos de conocimiento trascendental, en parte transmitimos ese conocimiento metódicamente, en parte exponemos ese conocimiento lógicamente, en parte nos cercioramos de ese conocimiento argumentativamente, pero ni la lógica ni el argumento en última instancia nos permiten captar el núcleo de dicho conocimiento, sino que llegar a la verdad profunda y a la certeza total de esta filosofía trascendental en sentido metafísico, antropológico y ético se logra a través de la metodología de la práctica yógica. Es decir, el proceso de yoga nos da acceso a una experiencia directa del ser. Y en este punto tenemos que distinguir lo que se entiende comúnmente por yoga de lo que realmente el yoga es. Entonces, el conocimiento trascendental y la práctica del Bhakti Yoga son dos factores esenciales en esta comprensión profunda de la causa de todo, de nuestra identidad y del sentido de la existencia. Pero este conocimiento y este Bhakti Yoga implican necesariamente, para lograr esta percepción directa del ser, el control de la mente y también el control de los sentidos. Cuando nosotros estamos en el mundo material, en líneas generales nuestra mente se encuentra materializada. Nuestra mente se encuentra llena de deseos materiales. Y cuando estos deseos materiales en el día a día no se ven satisfechos, entonces en nosotros surge el enojo, surge la frustración, y esa frustración nos lleva a la ira. Pero muchas veces también, cuando los deseos materiales son satisfechos, nos encontramos con que no nos llenan, y a veces también surge la ira. Entonces, esta ira y esta insatisfacción nos engaña, nos confunde, pero a su vez también nos degrada. Y en ese punto, al estar degradados, llevamos a cabo acciones materiales que nos atan todavía más a la repetición del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Pero esto no es eterno. Pero esto tiene una solución. Esta situación degradada se puede superar. Como seres humanos tenemos la capacidad de trascender los condicionamientos de la mente materializada, de los deseos materiales y de las acciones materiales que nos atan y esclavizan en la continuidad del samsara. Y poder superar toda esta concepción material de la vida es posible a través del conocimiento
las cadenas de la ignorancia. Y específicamente en el Bhagavad Gita, capítulo 3, texto 43, se afirma que la base de este conocimiento trascendental es entender que el alma, que es espiritual, que es divina, que es eterna, es superior a la inteligencia, a la mente y a los sentidos materiales. Es decir, el conocimiento trascendental comienza con la comprensión de nuestra identidad como seres espirituales. Y esta comprensión de nuestra identidad más allá del cuerpo, más allá de la mente y más allá de la inteligencia material, esta comprensión de nuestra identidad profunda y esencial como almas espirituales es lo que en primera instancia permite superar los pensamientos, los deseos y las acciones de la mente influida por la ignorancia material. Es decir, para poder controlar la mente es esencial pensar, sentir y desear en relación con la suprema verdad absoluta. No podemos frenar las funciones de la mente. No hay que reprimir artificialmente la capacidad de pensar, sentir y desear, que son aspectos fundamentales de la mente. Lo que hay que hacer es darle filosóficamente un uso correcto a esas capacidades. Y ese uso correcto se alcanza cuando estamos iluminados por conocimiento trascendental. Cuando nuestra capacidad de pensar, sentir y desear están en relación con el restablecimiento de nuestra relación eterna como almas individuales con el Ser Supremo. Y en ese punto podemos perfeccionar nuestras facultades mentales. Esto se logra en la práctica y no como un postulado teórico al oír las Shastras, al meditar día a día en el Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y al recordar con intensidad los lilas, las actividades, los pasatiempos trascendentales de Krishna y de las almas liberadas. Es decir, la mente en el plano material se llena de deseos. Cuando no complacemos los deseos, nos frustramos. Cuando complacemos los deseos, nos frustramos. Pero el punto es que esta situación degradada, en el que la mente está afectada por la materia y que en ese punto nuestras actividades son condicionadas y nos atan al ciclo del nacimiento y la muerte, toda esta situación puede ser superada mediante el conocimiento trascendental de nuestra identidad y mediante el hecho de conocer profundamente, en base a las Shastras, las funciones que naturalmente tiene la mente y al ocupar estas funciones mentales en el plano absoluto. Esto quiere decir que la mente puede ser controlada mediante la fuerza espiritual superior que procede de la práctica del Bhakti. Al oír las Shastras, al meditar en el Maha Mantra Hare Krishna y al recordar los lilas de Krishna con las almas liberadas. Pero además de la mente, es importante en la práctica del yoga, para tener un avance constante, fluido y progresivo, controlar nuestros sentidos. Comenzando, por lo que vimos en el significado de hoy, por la capacidad del habla. Entonces, el punto es que, a diferencia de otras escuelas filosóficas, el silencio no es el camino óptimo al avance espiritual. Hay quienes sostienen lo que se denomina en sánscrito el proceso de mauna, el no hablar, el no proferir palabras. Pero en realidad, desde la filosofía del Bhakti Yoga, no podemos ser personas mudas, sino que lo inteligente, en base al conocimiento trascendental, es darle un buen uso a la capacidad del habla. Es decir, no tenemos que vivir callados, sino que tenemos que evitar el hablar innecesario. Tenemos que evitar el hablar sobre temas intrascendentes. Tenemos que evitar el hablar sobre temas condicionados por las modalidades de la naturaleza material, porque eso lo único que hace es agitar la mente
y produce reacciones materiales. Entonces, para la filosofía Gaudiya Vaishnava, lo esencial en cuanto al control del habla no es mantener un silencio total, es evitar el hablar disparatado, es evitar el hablar insustancial, es evitar hablar de esos temas que no nos permiten progresar en el avance espiritual. Y por el contrario, el control de la capacidad del habla se logra cuando uno utiliza su capacidad de expresarse para transmitir conocimiento trascendental o para poder inquirir acerca del conocimiento trascendental. Es decir, la capacidad del habla queda automáticamente controlada cuando el tema de nuestra conversación son los conceptos y todo tipo de conocimientos relacionados con Krishna y con las almas liberadas. Y este tipo de preguntas y este tipo de respuestas acerca de Krishna, de las almas liberadas y de las expansiones plenarias de Krishna y de las diferentes actividades que realiza el Brahman Supremo y sus expansiones en el rango de Vishnu Tattva, es lo único que puede traer bienestar general para todos y a su vez es lo único que en verdad puede satisfacer el yo por completo. Además de controlar la mente, además de controlar el habla, en el significado de hoy se está haciendo énfasis en la importancia de controlar nuestro sentido del gusto. Entonces, esto implica que tenemos que ser inteligentes en nuestra alimentación, que tenemos que ser selectivos en nuestra dieta, que no debemos comer cualquier cosa ni en cualquier lugar, sino que en base al conocimiento filosófico perfecto tenemos que saber discriminar qué tipo de alimentos nos atan al nacimiento y la muerte y qué tipo de alimentos nos liberan. Entonces es muy importante para controlar esta capacidad o esta función o este sentido del gusto, es muy importante evitar la carne en sus diversas formas, los huevos, etc. Y esto también se logra cuando el acto de comer se vuelve meditación, cuando el acto de comer se vuelve yoga, cuando estamos absortos en ofrecer alimentos lacto-vegetarianos a la divinidad suprema y de ese modo tomamos prasad. El hecho de tomar alimentos ofrecidos a Krishna es lo que nos permite controlar de manera efectiva y real el sentido del gusto. Y automáticamente esto lleva al control del estómago. Es decir, hoy estamos viendo la importancia de superar la ignorancia mediante el conocimiento filosófico, que el conocimiento filosófico se logra comprender en profundidad mediante la práctica del yoga, que la práctica del yoga real requiere del control de la mente, del habla, de la alimentación, del gusto y específicamente también del estómago. Entonces, para controlar el estómago es esencial tomar alimentos que exclusivamente hayan sido ofrecidos a Krishna. Pero también hay que tener cuidado en este punto. El Upadeshambrita dice que aunque el prasadam esté ofrecido, tampoco debemos tomar prasadam de manera excesiva. Tampoco debemos tomar prasadam de manera descontrolada. Es más, en el Upadeshambrita se afirma que no hay que adorar a la deidad con ofrendas totalmente exquisitas, con el único deseo de tomar esos alimentos ofrecidos. Pero además también el estómago se logra controlar cuando previamente se controla la capacidad del gusto mediante el hecho de alimentarnos con prasadam de un modo equilibrado, pero a su vez el estómago se controla mediante la práctica de los ayunos en los días de Ekadashi y también en los ayunos en las festividades del calendario Vaishnava. En la práctica del yoga auténtica, tal como lo encontramos en la literatura védica, vemos que es fundamental el control de la mente, el control de la capacidad del habla, el sentido del gusto, el estómago, pero también el control del órgano genital. Y este punto es muy importante. Cuando estudiamos la antigua medicina de India,
cuando estudiamos el Ayurveda, podemos comprender una afirmación que hizo reiteradas veces Srila Prabhupada. Nuestro Acharya decía que una gota de semen equivale a 64 gotas de sangre. Al estudiar el Ayurveda, comprendemos claramente esta afirmación, porque técnicamente, desde la perspectiva específica de la medicina védica, el semen se obtiene tras varias etapas de metabolización de los alimentos. Y el semen, desde la perspectiva de la medicina védica, del Ayurveda, es la forma más refinada de los tejidos corporales. Entonces, cuando de alguna manera excesivamente eliminamos semen, cuando carecemos de control del órgano genital, cuando nuestra práctica sexual está absolutamente descontrolada y cuando no tenemos la capacidad de retención del semen, entonces las consecuencias es que desciende nuestra energía vital. Hay fatiga crónica, hay falta de concentración mental, hay debilidad física, hay desequilibrio emocional, hay falta de autocontrol, hay falta de determinación y uno gradualmente ve disminuido su sistema inmunológico y hay una mayor probabilidad de contraer ciertas enfermedades. Entonces, es muy importante el control no solamente de la mente, de la facultad del habla, del sentido del gusto, del estómago y del órgano genital, porque la conservación voluntaria y consciente del semen nos permite alcanzar metas superiores. Es decir, la conservación del semen voluntariamente y conscientemente favorece la retención de energía vital según la perspectiva de la medicina ayurvédica. Entonces, el resultado de esto es que aumenta nuestra fortaleza física, hay estabilidad emocional y hay un mayor grado de determinación mental. ¿Por qué? Porque no estamos desperdiciando ni disminuyendo nuestra energía vital. Y eso hace, mediante la práctica del control del órgano sexual, que podamos concentrarnos con mayor determinación en la práctica de la vida espiritual. Es decir, también la conservación voluntaria y consciente de esta energía vital a través de la práctica del celibato favorece específicamente la práctica de la concentración y el hecho de volvernos estables en el proceso de la meditación. Entonces, cuando profundizamos en el conocimiento de la medicina ayurvédica, podemos comprender la importancia del control de nuestro órgano sexual. Por eso es que el sexo ilícito debe ser evitado mediante dos procesos fundamentales. Número 1, la práctica del celibato. Pero número 2, la práctica de la actividad sexual regulada por la ceremonia védica del matrimonio con el propósito de procrear hijos e hijas aptos para alcanzar la autorrealización. Entonces, como vimos previamente, todas las almas dentro de este mundo material, cuando nacemos, estamos influenciadas por las gunas, por las modalidades de la naturaleza material, y específicamente en muchos casos por la modalidad de la ignorancia. La ignorancia nos lleva a tener deseos, pensamientos y sentimientos materiales. Todo esto nos lleva a tener actividades materiales. Las actividades materiales producen un karma material, y este karma material nos mantiene esclavos del ciclo del nacimiento y la muerte. Pero hay un arma que nos permite liberarnos de la esclavitud de la ignorancia, y esa arma es el conocimiento trascendental. El conocimiento trascendental no es información que se adquiere únicamente de manera teórica. Sí, por supuesto, podemos leer los libros traducidos y comentados por Srila Prabhupada y así adquirir de manera teórica
conocimiento de esta filosofía trascendental, pero la esencia de este conocimiento se logra mediante la práctica, y específicamente mediante la práctica del yoga. Y es a través de esta práctica que podemos alcanzar un grado de certeza muy superior al que se obtiene por el simple razonamiento lógico o por la simple especulación argumentativa material. Porque a través de la práctica del yoga, con control de la mente y con control de los sentidos, y ejercitando fundamentalmente la práctica de la meditación, es que podemos tener una experiencia directa del ser. En el primer canto del Srimad Bhagavatam se narra la vida anterior del gran sabio Narada Muni. Narada Muni, antes de ser el hijo de Brahma y antes de ser un alma liberada, en su vida previa él había nacido como el hijo de una sirvienta. Su madre prestaba servicio en un ashram en el que había grandes almas, en el que los trascendentalistas estaban practicando sus votos de Chaturmasya. Y Narada Muni, siendo muy chiquito, teniendo apenas 5 años, se ocupaba de asistir a estos grandes trascendentalistas. Él aceptó el prasadam de estas grandes almas. Él adquirió conocimiento trascendental de estos grandes Bhaktivedantas. Él fue iniciado en el conocimiento filosófico por estas grandes almas, y aunque era muy pequeño y solo un niño, él sintió una atracción muy fuerte y muy marcada por el avance en la vida espiritual. Y cuando estos sabios finalmente partieron, él quería dedicarse por completo a la vida espiritual, pero no podía, porque su madre no tenía esposo, su madre no tenía otros hijos, y su madre estaba muy apegada al pequeño niño Narada. Pero una madrugada, cuando la madre de Narada fue a ordeñar una vaca, fue mordida por una serpiente y en poco tiempo ella murió. Nosotros, con nuestra conciencia material, veríamos en esto una desgracia, una tragedia. Por supuesto que materialmente lo es. Perder un padre o una madre no es nada agradable ni nada que uno desee. Pero como Narada Muni había sido iniciado en el conocimiento trascendental por estos grandes Bhaktivedantas, él pudo ver esta situación materialmente trágica como un arreglo de la suprema personalidad de Dios para que él pueda desapegarse del hogar y dedicarse plenamente a la práctica de la vida espiritual. Entonces Narada Muni, con tan solo 5 años, abandonó el ashram en el que vivía y partió hacia el norte para buscar la perfección espiritual. Él atravesó por ciudades muy opulentas, por campos muy opulentos, por minas muy opulentas. Él atravesó por lugares oscuros, tétricos, peligrosos, y cuando finalmente se sintió cansado, se bañó en un río y, sentado bajo un árbol baniano, comenzó a practicar esa filosofía que había aprendido de los Bhaktivedantas. Comenzó el niño Narada a meditar, y en muy poco tiempo, por la práctica del yoga, con la mente bajo control, con la capacidad de habla bajo control, con el sentido del gusto bajo control, con el estómago bajo control, con el órgano sexual bajo control, y mediante un estado de meditación en la suprema personalidad de Dios, Narada Muni, más allá de cualquier argumento lógico, más allá de cualquier argumentación especulativa, Narada Muni en la práctica tuvo la experiencia directa del ser. Él tuvo esa intuición metafísica por la práctica del yoga. Él pudo verse interiormente a sí mismo y también pudo ver a Paramatma, a la suprema verdad absoluta. Y en ese punto, más allá de la lógica, más allá del argumento, más allá de la teoría, mediante la práctica, mediante la realización personal, mediante la intuición metafísica, mediante la percepción directa que tuvo Narada de él sí mismo como ser individual y de Krishna como el ser supremo, él alcanzó un estado de felicidad completamente trascendental. Él encontró una bienaventuranza superior a cualquier tipo de placer material. Y este punto es fundamental para que podamos tomar en consideración para nuestro propio avance espiritual el ejemplo de la vida de Narada Muni. Entonces,
para tener una vida espiritual sólida, con bases profundas y progresiva, que nos permita crecer en sentido interior, en primer lugar hay que controlar la mente, porque una mente descontrolada es un enemigo interno, pero la mente controlada es un gran amigo. Entonces la mente puede ser controlada mediante el conocimiento trascendental, mediante el hecho de pensar, sentir y desear en relación con Krishna. Y específicamente Srila Prabhupada nos dio los medios para controlar la mente. Srila Prabhupada tradujo y comentó muchísimas obras de filosofía védica para que podamos absorber nuestra mente e inteligencia en Krishna. Y por eso es fundamental leer, estudiar, enseñar y practicar el conocimiento de las Shastras, porque de manera natural esto va a controlar la mente. Cuando leemos el Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, Divinidad y Servicio Divino, se afirma que por oír regularmente el Srimad Bhagavatam, todos los obstáculos de la vida espiritual son removidos y uno se establece firmemente en el servicio devocional como un hecho irrevocable. Y todo comienza por el proceso de oír el conocimiento trascendental. Y una vez que uno está situado en el servicio devocional de manera firme e ininterrumpida, entonces gradualmente por esa práctica del Bhakti Yoga trascendemos la influencia de la ignorancia, de la pasión y de la bondad material y nos situamos en el plano de Vishuddha Sattva, en el plano de la modalidad trascendental de la bondad, en ese plano que se situó Narada Muni, y ahí es cuando realmente alcanzamos verdadera felicidad y verdadera bienaventuranza. Entonces, la mente puede ser conquistada mediante el conocimiento trascendental que procede de las Shastras. Y de ahí la importancia de darnos un espacio todos los días para leer, para estudiar y para transmitir este conocimiento de las Shastras que tradujo y comentó Srila Prabhupada. Entonces, el control de la capacidad del habla se logra que una vez que leímos el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita, hablamos acerca de este conocimiento, transmitimos este conocimiento, compartimos esta filosofía con los demás. Entonces, al hablar sobre temas trascendentales, queda controlada nuestra capacidad del habla. Si nos remitimos nuevamente al Srimad Bhagavatam, Sutta Goswami dijo ante los sabios de Naimisharanya, en el primer canto, que las preguntas y respuestas acerca de Krishna, el oír y el hablar, Shravanam, Kirtanam, estos dos procesos son lo que puede traer bienestar general a todos los seres, tanto a los grandes intelectuales como a los que no lo son, pero además de traer bienestar general para todos, este conocimiento trascendental que se oye y que se habla, cuando está centrado en Krishna, es lo único que puede satisfacer las ansias más profundas de nuestro ser. Y este conocimiento filosófico trascendental tiene la capacidad de producir una revolución en la sociedad, porque nos permite comprender las metas más elevadas de la vida. Porque este conocimiento trascendental pone en evidencia las carencias de la vida superficial y material y nos permite comprender un objetivo superior, un objetivo trascendental. Y esto es revolucionario porque puede cambiarlo todo en nuestra vida. De ahí la importancia no solo de oír, de hablar, sino también de transmitir este conocimiento trascendental. Entonces, la lengua y el estómago quedan bajo control mediante el hecho de tomar prasad y practicar ayuno. El órgano sexual se puede controlar mediante el celibato y mediante la vida sexual consciente de Krishna. Ahora bien, acá hay un punto que tenemos que tocar, porque la práctica del celibato no es un elemento muy popular en la sociedad actual. Hay gente que, careciendo de conocimiento trascendental, critica el celibato por decir que es algo anticuado, por decir que coarta nuestra libertad, por decir que produce estrés, por decir que genera comportamientos disfuncionales, etc. Entonces, en este punto algo de verdad hay.
Es decir, cuando la práctica del celibato es una práctica involuntaria, cuando el celibato no se elige libremente, cuando el celibato no se adopta conscientemente en base a un conocimiento trascendental, y cuando el celibato se practica como producto de una imposición externa y no como producto de una decisión autónoma, donde falta conocimiento del propósito, de la importancia del celibato. Bueno, en este caso sí, claramente el celibato es una práctica represiva que puede generar efectos contraproducentes en nuestra salud material y en nuestra salud espiritual. Pero al contrario, cuando el celibato se practica con conocimiento filosófico, cuando el celibato se practica de manera consciente, cuando el celibato se practica de manera voluntaria, entonces esta práctica, junto al control de la mente, del habla, del gusto y del estómago, son factores que favorecen muchísimo el avance en la vida espiritual. Es decir, cuando uno no desperdicia su energía vital innecesariamente, cuando hay descontrol sensorial, sino cuando uno controla la mente y los demás sentidos, entonces el avance espiritual se vuelve una prioridad. Y el celibato es muy importante, porque es un factor que conduce a que podamos meditar, concentrarnos, no perder tiempo en actividades superfluas, no perder energía y estar estables en la práctica de la meditación. Es decir, cuando la práctica del celibato es voluntaria, cuando la práctica del celibato es elegida en base a un conocimiento filosófico superior, cuando comprendemos los beneficios de esta práctica, esto nos permite centrar nuestra energía vital en el avance espiritual, evitando todo tipo de distracciones innecesarias. Entonces, controlar la mente, controlar el habla, controlar el gusto, el estómago y el órgano genital nos fortalece física y mentalmente. Aumenta nuestra determinación en la práctica del Bhakti Yoga y permite que nuestra energía se focalice en el avance espiritual. Y como se afirma en el significado de este capítulo 5, texto 23, Srila Prabhupada dice que al controlar la mente y los sentidos en la práctica del Bhakti Yoga, obtenemos de manera continua avance espiritual, autorrealización y también felicidad. Hare Krishna, Aum Tat Sat. Saludos para Alejandra Rodríguez, para Paramananda Nitai Goura Das, para Miriam Peralta, Doris Ricaldes, Germán Mauricio Pérez, para Georgie López, para Fabián Pintado. Bien, acá Paramananda Nitai Goura Das dice, como dice Hanumat Prasak Swami, es un campo de batalla este lugar. No hay tiempo de pestañear, es correr, cubrirse, luego correr y estar atentos. Así es este campo de batalla. Correcto, sí. Sí, se requiere concentración, se requiere elevar la conciencia, se requiere elevar nuestro carácter mediante hábitos que nos permitan avanzar en la vida espiritual. Gracias, Prabhu Paramananda. Bien, saludos también para Norberto Trejo. Bueno, no observo ninguna otra pregunta en la sección de comentarios, así que terminamos acá. Muchas gracias. Hare Krishna.